Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, nuestros queridos exploradores de la vida y soñadores de aventuras. Hoy tenemos un vídeo que hemos preparado con muchísima pasión, uno que está cargado hasta el borde de romance, de esas aventuras que te aceleran el pulso, y sí, prepárense para quedar hipnotizados por muchísimas vistas espectaculares que les harán suspirar. Si son de ese tipo de almas que sueñan despiertos con escapar de la vorágine de la rutina, con desconectar por completo del ruido del mundo y sumergirse de lleno en la serenidad y la grandiosidad de la naturaleza, entonces, créanme, este vídeo es el escape que estaban esperando. Hoy, con el corazón rebosante de emoción, vamos a llevarlos con nosotros en una escapada romántica que ha sido, sin lugar a dudas, inolvidable. Nos embarcaremos juntos en un viaje a unas islas que bien podrían haber sido sacadas de las páginas de un libro de fantasía, islas paradisíacas. Así que sin más preámbulos, prepárense para que la inspiración les inunde, para que sientan la brisa marina acariciando su piel y para que se dejen llevar por la mágica sensación de soñar despiertos, porque lo que están a punto de presenciar es, sencillamente, un viaje de ensueño. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este paraíso terrenal, un recordatorio que nos ayuda un montón y asegura que no se pierdan nada de lo que con tanto cariño preparamos para ustedes. No olviden darle ese generoso asterisco me gusta asterisco a este vídeo, darle clic a ese botón rojo de suscribirse y, por supuesto, activar esa campanita para que las notificaciones les avisen de cada nueva aventura que compartimos. Vamos a empezar a pintar el escenario, a transportarnos a ese lugar mágico. Imaginen esto por un instante, el sol, en su máxima expresión de calidez, acariciando suavemente su piel, sintiendo su abrazo reconfortante. Escuchen atentamente el arrullo de las olas rompiendo con una delicadeza casi poética en la orilla, ese murmullo eterno que acuna el alma. Sientan la arena blanca y finísima, como talco deslizándose entre los dedos de sus pies, una caricia terrenal que los ancla al presente. Y ante ustedes, un horizonte infinito, un lienzo donde el cielo se funde con un mar de tonos turquesas iridiscentes y azules tan profundos que invitan a la contemplación. Esa, mis amigos, es la escena que elegimos, el telón de fondo perfecto para celebrar nuestro amor, para renovar nuestras energías y para recordarnos la belleza efímera pero poderosa de la vida. Buscábamos un lugar que nos permitiera una desconexión total, un santuario lejos del frenesí y el bullicio incesante de la ciudad, un rincón donde solo existiéramos nosotros, la inmensidad de la naturaleza y la magia palpable de cada momento compartido. Y déjenme decirles con una sonrisa que aún se dibuja en mi rostro al recordarlo de encontramos el lugar perfecto. Nuestra gran aventura dio inicio con un vuelo. Sí, reconozco que fue un trayecto largo, de esos que te invitan a reflexionar y a admirar el mundo desde las alturas. Pero créanme, cada minuto de ese vuelo valió la pena infinitamente, sabiendo la recompensa que nos esperaba al otro lado. Al aterrizar, la atmósfera misma se sentía diferente. Había una energía palpable, un aire más ligero, cargado de un aroma embriagador a flores tropicales exóticas y la inconfundible fragancia salina del mar. La emoción era casi eléctrica flotando en el ambiente. Lo primero que hicimos, ansiosos por instalar el campamento base de nuestro paraíso personal, fue dirigirnos a nuestro alojamiento. Optamos por un pequeño y acogedor bungalow, estratégicamente ubicado para ofrecernos unas vistas directas e ininterrumpidas al océano. El proceso de desempacar fue francamente casi instantáneo. La urgencia por salir, por sentir la arena bajo nuestros pies y el viento en nuestro cabello, era infinitamente mayor que cualquier deseo de ordenar maletas. Y vaya si teníamos un sinfín de maravillas esperando ser exploradas. Las islas que elegimos no son un secreto para los amantes de la naturaleza y la belleza exótica. Son un archipiélago mundialmente conocido por su asombrosa biodiversidad, sus aguas de una transparencia cristalina que te hacen sentir como si flotaras en el aire, y sus paisajes que parecen haber sido cuidadosamente diseñados por la propia madre naturaleza para ser admirados. Al poner un pie en la playa, en ese primer contacto físico con este paraíso, nos quedamos sin palabras, literalmente sin aliento. El color del agua, debo insistir en esto, es algo que ninguna fotografía, por muy perfecta que sea, puede capturar en su totalidad. Es un degradado de azules y verdes tan vibrante, tan saturado, que parece sacado directamente de un sueño, de una paleta de colores que solo existe en la imaginación más fértil. Y la arena, ¡ay, la arena! Blanca como el algodón, suave como el talco y lo más sorprendente e increíblemente fresca, incluso bajo el sol abrasador del mediodía. Es un lujo. O para los pies.
Nuestro primer día estuvo dedicado a una filosofía muy sencilla, pero profundamente gratificante, simplemente estar asterisco. Nos dedicamos a caminar por la playa con las manos entrelazadas, permitiendo que las olas juguetonas nos acariciaran los tobillos. Las risas brotaban espontáneamente compartiendo pequeñas anécdotas del día a día, del viaje, de la vida misma. Exploramos con calma los alrededores de nuestro refugio temporal, descubriendo senderos secretos bordeados por una vegetación exuberante, un tapiz verde intenso salpicado de flores de colores vibrantes, cada una compitiendo en belleza con la otra. El aire estaba impregnado del canto melódico de pájaros exóticos, melodías que nunca antes habíamos tenido el placer de escuchar, creando una banda sonora natural perfecta para nuestro reencuentro con la serenidad. Por la tarde decidimos sumergirnos de lleno en una de las actividades más emblemáticas de estas islas, una que prometía llevarnos a un universo paralelo, el snorkel. Y qué experiencia tan sobrecogedora y maravillosa fue. Al sumergirnos en esas aguas de una transparencia casi irreal, nos encontramos transportados a un mundo completamente nuevo, un ecosistema vibrante y fascinante. Los corales se desplegaban ante nuestros ojos en formas y colores inimaginables, creando un paisaje submarino de ensueño. Los peces de todos los tamaños y tonalidades que uno pueda concebir, nadaban a nuestro alrededor con una gracia asombrosa, como si fuéramos parte integral de su hábitat natural. Observamos anémonas ondeando suavemente al ritmo de la corriente, peces payaso asomándose con curiosidad entre sus tentáculos, cardúmenes de peces plateados que brillaban como un espejo en movimiento, reflejando la luz del sol. Y como un broche de oro a esta sinfonía marina, tuvimos el privilegio de avistar un pequeño tiburón de arrecife que nadaba tranquilo a lo lejos, una visión que nos dejó con la adrenalina a flor de piel y un respeto renovado por la vida marina. Cada instante bajo el agua era una revelación, una clase magistral de biología marina impartida por la propia naturaleza. Las cenas, por su parte, se convirtieron en otro capítulo inolvidable de esta aventura. Elegimos sumergirnos en la auténtica cultura culinaria de las islas, optando por restaurantes locales, pequeños y encantadores chiringuitos con mesas dispuestas directamente en la arena. Allí podíamos deleitarnos con mariscos frescos, capturados ese mismo día, y probar platos típicos de la región que nos transportaban directamente a la esencia de las islas. Imaginen la escena: cenar a la tenue luz de las velas, con el hipnótico sonido de las olas rompiendo como música de fondo, compartiendo risas, conversaciones profundas y momentos de conexión genuina. El ambiente era de una magia indescriptible. Cada bocado era una explosión de sabores auténticos y frescos, una experiencia sensorial que enriquecía aún más nuestra conexión con este lugar. Al día siguiente la sed de descubrimiento nos llevó a explorar en kayak. Alquilamos un par de kayaks y nos aventuramos mar adentro, adentrándonos en calas escondidas, pequeñas joyas de la naturaleza accesibles solo por mar. Remar juntos en perfecta sincronía, descubriendo pequeñas playas vírgenes donde no había ni un alma, fue una experiencia increíblemente íntima, liberadora y revitalizante. Tuvimos la inmensa suerte de avistar tortugas marinas emergiendo majestuosamente a la superficie para tomar aire, un momento que nos dejó completamente maravillados y con una profunda sensación de conexión y respeto por la vida salvaje. También nos detuvimos para darnos unos refrescantes baños en aguas aún más tranquilas, rodeados de la vibrante vida de los peces de arrecife que nadaban a nuestro alrededor. Otro punto culminante de nuestro viaje, uno que nos dejó sin aliento por su belleza y su serenidad, fue la visita a una cascada secreta. Tras una caminata corta pero intensa a través de la exuberante jungla, un camino que nos invitaba a sentir la tierra bajo nuestros pies y el aroma de la vegetación húmeda, llegamos a un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Una cascada de agua cristalina descendía en cascada sobre un estanque natural, rodeado de una vegetación tan densa y verde que creaba un santuario natural. El agua estaba fresca y revitalizante y darnos un baño allí, en medio de tanta belleza natural inalterada, fue como un bautismo de paz y serenidad. Nos sentimos completamente renovados, con una energía nueva y una gratitud inmensa por tener la oportunidad de vivir experiencias tan puras y poderosas. Por supuesto, no todo fue aventura y adrenalina. También hubo espacio y mucho para la relajación pura y dura, para esos momentos de calma que nutren el alma. Los atardeceres en estas islas son un espectáculo digno de admiración, con el cielo tiñéndose de naranjas intensos, rosas vibrantes y púrpuras imposibles, un lienzo en constante cambio que te roba el aliento. Nos sentábamos en la playa. Con una bebida refrescante en mano,
simplemente observando cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte, regalándonos un espectáculo natural de una belleza abrumadora. Estos momentos de tranquilidad, de simplemente ser y estar juntos, son los que realmente cimentan recuerdos imborrables, aquellos que guardamos en el cofre más preciado de nuestro corazón. También aprovechamos para hacer algo que en el ajetreo de nuestra vida diaria, rara vez encontramos el tiempo para disfrutar: leer. Acostados en la hamaca, sintiendo la suave caricia de la brisa marina, nos sumergimos en esas historias que teníamos pendientes, o simplemente disfrutamos del silencio, de la paz que envolvía el lugar y sobre todo, de la compañía mutua. Había una serenidad en el aire que invitaba a la reflexión, a la introspección y al disfrute de las cosas más simples y bellas de la vida. Una de las cosas que más nos cautivó de estas islas, más allá de su belleza natural sobrecogedora, fue la calidez y la autenticidad de su gente. Siempre con una sonrisa en el rostro, amables, dispuestos a ayudar y a compartir su cultura. Nos contaron historias locales fascinantes, nos recomendaron los mejores lugares para visitar y, lo más importante, nos hicieron sentir como en casa, acogidos y valorados. Esa conexión humana, esa autenticidad genuina, también forma parte intrínseca de la magia que envuelve a estos lugares. Por supuesto, no podíamos irnos sin llevar con nosotros un pedacito de este paraíso. Hicimos algunas compras de recuerdos, pequeños tesoros que nos evocarán siempre esta escapada. Artesanías locales hechas con esmero, conchas marinas únicas recogidas en la orilla, y alguna que otra joya que captura la esencia de las islas. Es un detalle bonito y significativo llevarse a casa un fragmento de este lugar tan especial, para que la magia perdure más allá de nuestro regreso. Este viaje ha sido, sin duda alguna, una mezcla perfecta de aventura estimulante y relajación profunda, de descubrimiento constante y conexión genuina. Hemos logrado reconectar con nosotros mismos, con nuestra pareja en un nivel aún más profundo, y con la majestuosidad de la naturaleza. Hemos tejido una red de recuerdos que atesoraremos para siempre, y hemos regresado con las baterías completamente recargadas, listos para afrontar cualquier nuevo desafío que la vida nos presente. Si están considerando una escapada romántica, si anhelan un lugar donde puedan desconectar del mundo y reconectar con lo esencial, les aseguro, sin titubeos, que estas islas paradisíacas son una opción que jamás lamentarán. La belleza natural que ofrece es simplemente sobrecogedora, las actividades para disfrutar son prácticamente infinitas, y la paz que se respira en el ambiente es, sencillamente, incomparable. En resumen, nuestra escapada romántica a estas islas paradisíacas ha sido una experiencia que no solo ha cumplido, sino que ha superado todas nuestras expectativas. Hemos tenido el privilegio de disfrutar de playas de ensueño, aguas cristalinas que invitan a perderse en ellas, una vida marina fascinante que parece sacada de un documental, cascadas secretas que desprenden una magia especial, atardeceres de película que te dejan sin aliento y la calidez humana que te hace sentir bienvenido y amado. Ha sido un viaje para recargar energías, para fortalecer nuestro vínculo como pareja y para maravillarnos una vez más con la increíble belleza que nuestro planeta tiene para ofrecernos. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este viaje virtual. Esperamos de verdad que les haya inspirado a planificar su propia aventura o al menos, a permitirles soñar un poco y evadirse por un momento. Nos encantaría, sinceramente, saber qué les ha parecido. ¿Han visitado alguna vez islas parecidas? ¿Tienen algún destino paradisíaco que nos puedan recomendar? Por favor, déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber su valiosa opinión. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos creándolo, no olviden darle ese gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también se inspiren, y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós, amigos de la aventura.